Espero que el día de hoy podamos concluir la carta a los romanos. La verdad es que el capítulo 16, aunque una buena parte del capítulo son nombres, pero hay mucho que aprender aún de esta primera parte. Podríamos dividir este capítulo 16 en dos porciones, que sería del verso 1 hasta el 16 y del 17 hasta el 27, que serían más o menos las dos porciones en las que podemos dividir este capítulo. Vamos a leer entonces del verso 1 hasta el 16 y ya conforme nos vaya dando tiempo, pues iremos leyendo lo demás para poder seguir escudriñando, ¿sí? Entonces vamos a leer Romanos 16 a partir del verso 1 y hasta el verso 16. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, esta es la primera parte, les decía que en las que podemos dividir el capítulo 16. Y quisiera comenzar hablando un poquito de la hermana Febe. Dice en el verso 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta hermana, todo parece indicar que fue la encargada de llevar la carta a Roma. Podemos entender que ella, como dice aquí, que era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, pensaríamos que vivía ella ahí en ese lugar llamado Cencrea, y ella fue la encargada, bueno, supongo que el apóstol Pablo fue quien le pidió que llevara la carta a la iglesia allá en Roma. Y uno podría pensar que tiene como dos caras, ¿no? Esto que pasó con la hermana Febe. Uno es que hizo una labor en alguna medida muy pequeña, solamente, y no lo digo para nada menospreciando, pero solamente llevó una carta de Cencrea, que era un puerto de Grecia, a Roma. Entonces uno podría pensar, bueno, qué de glorioso, qué de grande o qué de admirable podía tener eso. Y aparentemente no es una gran labor el llevar una carta de un lugar a otro. Sin embargo, cuando uno conoce las repercusiones que tuvo esa carta, lo importante que tuvo que esa carta llegara a destino, que pudiera ser leída por los hermanos en Roma, conservada por ellos, duplicada por algunos escribas o hermanos que se dedicaban a hacer escritos o a copiar las cartas, y después llevarla de un lugar a otro, a otro, a otro, que se conservara durante estos 2000 años más o menos, y que hoy en día nosotros pudiéramos leer esta carta gracias a que al cuidado, a la obediencia, a la diligencia de una hermana, que todo, insisto, podemos entender que fue ella quien llevó la carta a Roma. ¿Qué habría pasado si esta hermana hubiera sido descuidada, pierde la carta o simplemente no la entrega, se pone a atender sus asuntos y esta carta nunca llega a los hermanos en Roma ni a ningún otro hermano? Todo lo que nos hubiéramos perdido, que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a lo largo de toda esta carta. Eh,
Se conoce esta epístola que escribe el apóstol como la carta magna del apóstol Pablo, es decir, la carta más grande, más importante que escribió, por todo el contenido doctrinal, por toda la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo para escribir aquí en esta carta. Y se imaginan que esta hermana simplemente no hubiera querido, se hubiera distraído, lo hubiera perdido, o no sé qué hubiera pasado, lo que lo que no habríamos podido disfrutar de toda esta carta. Y esto nos enseña, podemos aprender algo que es muy importante, que dentro del reino de Dios, dentro de los planes de Dios, no hay labor pequeña. La verdad es que, insisto, uno podría pensar, pues qué de glorioso podría tener el llevar una carta de un lugar a otro, pero hoy que conocemos la importancia que tiene esta carta dentro de nuestra Biblia, nos podemos dar cuenta cuán importante fue que esta hermana llevara una carta de un lugar a otro. Fue sumamente importante. Entonces, lo primero que podemos aprender es que no hay labor pequeña en el reino de Dios. No importa si tú en tu iglesia estás sirviendo en un lugar donde nadie te ve, por ejemplo, no sé, también como diaconisa o como ujier, según le digan en tu iglesia, aquellos que reciben a los hermanos, tal vez los que reparten los sobres para que depositen su ofrenda, tal vez eres maestro o maestra de niños, tal vez estás en la alabanza, quizá, no sé, hay diferentes ministerios en los que uno puede servir en la iglesia, y uno podría pensar, es que el ministerio más importante es el del pastor, el ministerio más importante es el de los de alabanza, o el ministerio más importante es el de los ancianos, y cada uno, según la perspectiva que uno tenga, puede pensar que hay ministerios más importantes. Y yo creo que todos los ministerios, todos los dones, el llamado que Dios dio, tiene su importancia dentro de una iglesia. Insisto, uno podría pensar que pues esta hermana realmente lo único que hizo fue llevar una carta de un lugar a otro, pero fue algo, una labor pues tan loable que hasta aparece aquí escrito, ¿no? Dice el apóstol Pablo, os recomiendo o les encargo, es otra palabra que diría, les encargo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol reconoce que aún esta hermana en algún momento recibió ayuda de parte de ella, el apóstol recibe ayuda de parte de ella y reconoce la labor que esta hermana hace. Entonces, mis hermanos, en lo que tú estés trabajando en la iglesia o para el reino de Dios, porque no podemos únicamente como reducir la labor o el servicio dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino que el servicio al reino de Dios va mucho más allá de eso, es mucho más que un domingo en la mañana servir en algún ministerio, y no es que, insisto, no menosprecio ningún ministerio ni nada por el estilo, pero el reino de Dios abarca mucho más que eso. Cómo servimos a Dios fuera de la iglesia, cómo servimos a Dios en el trabajo, cómo servimos a Dios en la casa, cómo servimos a Dios de compras. De alguna manera podemos servir a Dios en alguno de esos momentos, como esta hermana. Este servicio que ella ofreció fue fuera de la iglesia, fue trasladándose de su iglesia en Cencrea a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, puede ser que tal vez tú no tengas el tiempo por tu trabajo, por las diferentes ocupaciones que tengas de meterte a un ministerio, pero dentro de tu iglesia, pero habrá muchas otras áreas en las que puedas servir al Señor y ninguna de esas áreas va a ser menospreciada o pequeña. Cuando el apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo, mejor dicho, con un cuerpo, él mismo dice que los cuerpos más pequeños o que tienen menos gloria, dice, son los más importantes, los que aparentemente pues no son muy visibles, no tienen los reflectores encima, pero dice el apóstol Pablo, son muy importantes. Y qué importante, insisto, fue la labor de esta hermana al llevar esta carta para que hoy nosotros pudiéramos estar estudiando, y no solo nosotros, sino cuántos millones, literalmente millones de personas han leído esta carta por el cuidado y la diligencia de esta hermana para llevar a buen destino la encomienda que el apóstol Pablo le había dado, ¿sí? Ese es el primer punto. Vamos a ver después lo que dice a partir del en el verso 3, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí.
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué podemos aprender de todos estos versos? Bueno, además que podemos aprender muchos nombres. Hay muchos nombres ahí, algunos un poco raros para nuestro idioma, ¿no? Si alguien piensa todavía por ahí tener un bebé, bueno, de aquí pueden tomar algunos ejemplos. Hay unos nombres muy coquetos ahí como para ponerle a un bebé. Pero más allá de eso, lo que nos muestra esta porción es que todos somos parte de la iglesia, todos debemos trabajar, todos debemos de estar unidos, unánimes, juntos, trabajando en el reino del Señor. Les decía al principio, la hermana Febe, bueno, tuvo su participación llevando la carta, pero aquí hay una lista pues bastante larga de nombres en las que el apóstol Pablo agradece, dice que son apreciados, que son queridos, que han trabajado mucho, que tienen iglesia en su casa. Si no mal recuerdo, son 2 o 3 iglesias las que se menciona aquí en esta pequeña lista. Entonces, mis hermanos, somos un cuerpo, todos debemos de participar, pues todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos en alguna medida debemos estar sirviendo al Señor, debemos estar trabajando para su reino, debemos estar aportando al cuerpo de Cristo, debemos de ver cuáles son las necesidades que hay en nuestra iglesia y estar orando por ellas. Si podemos aportar de una manera económica, bueno, pues hacerlo. Si podemos ayudar de manera presencial, pues también debemos de hacerlo. Es bien importante que todos estemos participando. Uno puede reconocer, uno sabe, tiene la confianza que el apóstol Pablo fue elegido por Dios, era un apóstol, como lo acabo de decir. Él había hecho, dice él mismo, hecho las señales de apóstol, es decir, era un apóstol confirmado, alguien que tenía el Espíritu Santo en su vida, ayudándole, inspirándolo, guiándolo, pero no podía hacerlo solo, no podía hacer todo él solito. Aquí hay en algún momento que dice mis colaboradores en Cristo, es decir, él necesitaba de la ayuda de otros hermanos para poder desarrollar el ministerio que Dios le había dado. Y el Señor Jesucristo dejó establecida una iglesia, aunque sabemos que de alguna manera se le dice iglesia a cada lugar donde uno se reúne, es parte de la iglesia universal o mundial del Señor Jesucristo, y debemos de participar cada uno de nosotros. Es bien importante que estemos participando activamente, no solo que vayamos y estemos en la iglesia, que eso es bueno, que vayamos y estemos ahí, pero debemos de participar activamente, ya sea dentro de la iglesia, hablando de ese lugar donde nos congregamos, o fuera de ella, es decir, como mencionaba hace rato, en el trabajo, en la escuela, en el mercado donde nos desenvolvamos, ahí tenemos que estar trabajando para el reino de Dios. De hecho, pasamos más tiempo fuera de la iglesia que dentro de ella, entonces se espera que la mayor parte de nuestra labor para el Señor sea fuera de la iglesia. A la iglesia tal vez asistimos 2, 3, 4 horas en algún caso, pero no podemos limitar nuestro servicio a Dios a esas 4 horas, y el resto de la semana, todas las demás horas que tiene la semana, no dedicarle un tiempo a Él, no dedicarle un tiempo no solo a la lectura de la Biblia, no solo a la oración, que es parte de nuestra relación con Dios, sino también al servicio. No debemos pensar que únicamente el pastor es el que trabaja dentro y fuera de la iglesia, no debemos pensar que solamente los ancianos son los que trabajan dentro y fuera de la iglesia, o los diáconos, o los maestros
el ministerio infantil, los de hermanos de intercesión, el ministerio de mujeres o de varones, que esos líderes son los únicos que trabajan dentro y fuera de la iglesia, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia y en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, de compras, donde quiera que andemos, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo y seguimos o debemos aún en esos lugares seguir trabajando para el reino de Dios. Entonces, no podemos desconectarnos de lo que hacemos en la iglesia y pensar que, bueno, ese es mi servicio a Dios. ¿Cuál es mi servicio a Dios? Ir a la iglesia, recibir a los hermanos o enseñarle a los niños o tocar un instrumento. Y eso es mi servicio a Dios. Hay mucho, mucho más que hacer en el servicio a Dios y que la verdad es que en gran parte de nuestro tiempo pasamos por alto ese servicio. Yo creo que a todos nos ha pasado. No es que yo diga, hermanos, ustedes pónganse a servir. No, todos. En mi caso también sé que tengo que ser más diligente en el servicio del Señor en las diferentes áreas que Él me ha indicado, ¿no? Que en algún momento esté sirviendo. Entonces, mis hermanos, trabajemos para el cuerpo de Cristo. El Señor hace 2000 años dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No, no permitamos, no seamos negligentes y veamos que, como dice el Señor Jesús también en algún pasaje, los campos están blancos, están listos para la cosecha, pero no hay trabajadores. Seamos de esos trabajadores que vayamos y estemos sirviendo al Señor en el área en el que Él nos haya llamado. Recuerden cuando el Señor Jesús le dice, está contando esto y que algunos les dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí, tal vez nuestro servicio sea algo que aparentemente sea poco, pero ese servicio, aunque en apariencia sea algo pequeño, nos da nos lleva a estar en un lugar pues junto al Señor allá en la eternidad. ¿Sí? Entonces, el primer punto es no hay labor pequeña, el segundo punto es todos debemos participar, debemos buscar en qué área el Señor nos ha bendecido con algún don para que podamos estar sirviendo a su reino. Vamos ahora a partir del verso 17. Vamos a partir del verso 17 y voy a leer hasta el 20. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol viene agradeciendo a los hermanos de su trabajo, de su labor, de su servicio, de su entrega, de su compañerismo, todo lo que en algún momento el apóstol Pablo menciona aquí. Y después les da una exhortación que es muy importante, tan importante, que si algo quería el apóstol Pablo que al final los hermanos tuvieran en cuenta, es decir, al final de esta carta, es que tendrían que guardar la unidad, tendrían que estar bien unidos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y si en alguna medida la iglesia de Cristo se comienza a dividir, es decir, una iglesia local, comienza a haber división entre los hermanos, es muy posible que esa iglesia no permanezca, que haya una ruptura, una fractura y entonces esa iglesia corre el riesgo de desaparecer. Entonces, esta labor que estaban haciendo los hermanos, este compañerismo, el trabajo, el servicio que ofrecían al Señor, tenía que estar también al mismo tiempo resguardado por la unidad. Les dice el apóstol Pablo en el verso 17, fíjense, ¿no? Parafraseando un poco, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Hay hay iglesias hoy en día que no enfocan tanto la doctrina, no se preocupan tanto por escudriñar la palabra, piensan que solamente es tener un buen tiempo en la presencia del Espíritu Santo, de Dios,
del Señor Jesucristo, y no es que esté mal tener un tiempo en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es que esté mal que en algún momento busquemos tener esos momentos de comunión. El problema es cuando pensamos que eso lo es todo y nos olvidamos de la enseñanza, nos olvidamos de escudriñar la palabra, y el apóstol Pablo nos dice aquí, fíjense que nadie interrumpa sus momentos de adoración, no dice, fíjense que nadie intervenga mientras ustedes estén adorando unánimes, no dice que no haya nadie o fíjense mejor dicho, en los que causan división, dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es decir, que si vemos que hay hermanos que están en contra de la doctrina de Dios, debemos de guardar nuestra distancia, porque corremos el riesgo de que influyan sus ideas en las nuestras y nos puedan desviar por algún momento, o podamos tener en algún momento un acercamiento equivocado a alguna porción de la escritura. ¿Cómo podemos saber, hermanos, quiénes son los que causan divisiones? Bueno, aquí el apóstol Pablo en este breve recomendación les dice, en contra de los que causan divisiones, que os fijéis, perdón, los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hermanos, no se trata únicamente, yo sé que esto que les voy a decir tiene su parte, pero no se trata únicamente de decir, Señor, revélame si en esta iglesia hay sana doctrina, revélame si este hermano es de los que causan división. Es bueno que lo pidamos, pero no es todo, tenemos que conocer la doctrina. Aquí dice de la doctrina que habéis aprendido. Debemos de conocer cuáles son las doctrinas que enseña la Biblia, para que si viene alguien enseñando algo diferente, entonces sepamos de quién debemos tener cuidado, de quién debemos apartarnos. Y juntamente con eso pedirle al Señor la sabiduría, la iluminación, para que estemos atentos, pendientes cuando alguien esté predicando o enseñando algo, y saber si eso va en contra de la palabra. No se trata solamente de decir, yo percibí que estuvo bien, pues yo percibí que algo no estuvo tan bien, pero ¿por qué? No, no sé, pero algo. No, tenemos que saber, son doctrinas que debemos aprender. No podemos dejarle únicamente la responsabilidad al Señor, decir, pues tú indícame si está bien, pues tú revélame si está bien. No, hay una participación nuestra activa escudriñando las escrituras, para que entonces con lo que nosotros vamos guardando en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos alerte y nos recuerde, eso que está diciendo tal persona no está bien, va en contra de la palabra, va en contra de lo que la Biblia enseña. Hoy se da mucho, he escuchado de manera reciente, que hay gente que asegura cosas que la Biblia no asegura, que dice, no, y fulano de tal dijo así, hizo y esto fue, y uno dice, pues eso es donde lo encuentran en la Biblia, y aseguran cosas que como si estuvieran escritas y se atrevan a decir la Biblia dice, y entonces uno va y busca y uno dice, bueno, pues yo no encuentro donde la Biblia diga eso. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Pues conociendo las escrituras. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a tener cuidado de aquellos que están queriendo dividir? Pues conociendo la doctrina. Por eso es bien importante que conozcamos la doctrina. Por cierto, haciendo un muy pequeño paréntesis para no quitar mucho tiempo de la enseñanza, primeramente Dios, la próxima semana vamos a comenzar ya con lo que es los fundamentos que ya les había comentado, y vamos a empezar a estudiar la persona del Señor Jesucristo. El tema en sí se va a llamar Conociendo al Señor Jesucristo. Les animo de verdad que se conecten, que inviten a alguien más. Ya les compartí que no pienso hablar de cosas controversiales o cosas que yo sé que puede haber diferencias en iglesias por las diferentes denominaciones que pueda haber aquí, sino que yo voy a estar primeramente Dios tocando aquello en lo que cualquier cristiano tenemos en común, sea de la denominación que sea, ¿no? Entonces, les animo a eso, y esto sale a colación de la importancia de conocer las doctrinas, ¿sí? Bueno, dice después en el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, aquellos que no tienen ese conocimiento profundo de la Biblia, de las doctrinas del Señor, que hay ingenuidad, que dicen, yo escuché una vez una persona que decía, pues si el pastor lo dice, así debe de ser. No, no es que si el pastor lo dice, si la Biblia lo dice, si está escrito en la Biblia,
así debe de ser, pero no porque lo diga el pastor o el líder o el anciano, no sé quién, entonces así es, no, mis hermanos. Dice, ya les he compartido que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que los hermanos de Berea, un lugar que así se llama Berea, venía el apóstol Pablo, les enseñaba y después ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que les decía el apóstol Pablo era así como él lo decía. Entonces, ellos no dicen, bueno, pues lo dijo el apóstol Pablo, así debe ser. No, ellos le echaban un ojito a sus escrituras para ver si era cierto, que así como el apóstol Pablo les enseñaba, estaba escrito. Entonces, mis hermanos, nosotros hoy con todos los medios que tenemos para escudriñar la Biblia, pues echemos mano de esos medios y escudriñemos, estudiemos para no ser engañados, ¿sí? Dice que estas personas sirven a sus propios vientres, es decir, sus propios deseos, sus gustos, sus placeres, lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les agrada, lo que para ellos está bien, entonces lo que a ellos incluso les ha funcionado, y el hecho de que algo funcione no quiere decir que es de Dios. Hay gente que dice, es que yo oré y le dije, por ahí una oración que salió hace muchos años en YouTube que decía, y no acepto un no como respuesta. Bueno, en ese caso pues no funcionó porque lo que ella pedía no se cumplió. Pero habrá gente a la que aparentemente le funcione pedir de esa manera, pero no porque funcione quiere decir que esté correcto. ¿Por qué? Porque hay muchos brujos, hay gente que hace brujería y les funciona. Y entonces si funciona, ¿también nosotros podemos hacer brujería? No, no podemos hacer brujería. Entonces no quiere decir que porque alguien pidió de una manera y le resultó, esa es la manera que debemos pedir. Nosotros debemos de orar y pedir a Dios como nos enseña la Biblia, no como una persona dice que él hizo así y le funcionó, aunque vaya en contra de la Biblia. No, mis hermanos, tengamos cuidado con eso porque dice aquí que esas personas sirven a su propio vientre, ¿sí? Es decir, a sus propios deseos y placeres. Después dice el verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, que estemos bien alertas, con sabiduría, conociendo la Biblia y que no nos preocupemos. En algún momento les decía, puede haber muchísimos billetes falsos, muchas réplicas de billetes que son falsos, tal vez podemos mencionar que hay miles o por lo menos cientos de billetes falsos, pero solo uno es el original. Si nosotros conocemos las características del billete original, ningún billete falso nos va a poder engañar. Es decir, si yo sé cuáles son las características que tiene ese billete original, cuando caiga un falso me voy a dar cuenta de decir, no, este billete es falso porque no tiene esto o tiene el otro, le falta aquello o está de esta manera. Pasa aquí lo mismo, dice, ustedes sean sabios para el bien. No se trata de meternos a explorar, a ver si el diablo y que las doctrinas demoníacas y no, 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 eso no es lo que debemos, nosotros debemos de conocer la verdad, las doctrinas de Cristo y conociendo la verdad, todo lo demás que sea falso lo vamos a reconocer, nos vamos a dar cuenta cuando algo no provenga de Dios. Y después dice el verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En otras palabras, Dios no va a permitir que el diablo destruya su iglesia. El Señor Jesucristo lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, contra la iglesia. Entonces, hagamos nosotros nuestra parte, escudriñemos las escrituras, estemos atentos, seamos sabios confiando que no depende de cuán sabio pueda ser yo, sino de la obra que Dios está haciendo, de que Él va a aplastar a Satanás. Yo haciendo mi parte, claro, pero yo sé que ninguno de los que estamos aquí, ni separados, ni todos juntos, podemos tener toda la sabiduría que existe dentro del reino de Dios. Podemos ser sabios y a lo mejor muy sabios, pero aún así cabe la posibilidad de que fallemos, de que nos equivoquemos en algo, y ahí es donde entra nuestra confianza en Dios, que Él no va a permitir que el diablo arruine su iglesia. Es imposible que el diablo arruine la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces nuestra confianza es que Él va a aplastar a Satanás y no va a permitir que su obra sea destruida. Después en el verso 21 y hasta el 24 sigue hablando de algunos hermanos, dice, nos saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, os saluda Gallo,
hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Verso 25, y con esto termina el apóstol Pablo esta hermosa carta. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Está un poco, al menos a mí me cuesta un poco entender lo que aquí el apóstol Pablo escribe, porque, bueno, no sé si es como el apóstol Pablo lo escribió o más bien como lo tradujeron los hermanos que en algún momento hicieron esta versión de la Biblia. Para mí me cuesta un poquito entender, entonces traté de escribirlo sin tratar de alterar nada del mensaje, pero lo que yo pude entender fue lo siguiente. Podríamos leer también esta parte así: a Dios que nos confirma para obedecer al Evangelio con fe, que nos fue predicado según la revelación que les dio a los apóstoles, para que se cumpla lo que dijeron los profetas, al único y sabio Dios, sea gloria por medio del Señor Jesucristo. Amén. Vuelvo a leerlo. Esto es lo que yo entendí que el apóstol quería decir aquí, que a Dios, al final dice, y al que puede, es decir, a Dios que nos confirma para obedecer el Evangelio con fe, que nos fue predicado según la revelación que Dios le dio a los apóstoles, para que se cumpla lo que dijeron los profetas, al único y sabio Dios, sea gloria por medio del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, al final todo lo que escribe el apóstol Pablo, todas las enseñanzas, todo lo que aprendimos acerca del pecado, todo lo que aprendimos de la redención, todo lo que aprendimos de los hermanos gentiles, los judíos, de la descendencia de Abraham, de la maldad del hombre, la ira de Dios, la redención, la justificación, el servicio en la iglesia, todo lo que hemos aprendido debe de terminar en algo que todo es para la gloria de Dios. Debemos de darle siempre la gloria a Dios, pues es Él quien puede afirmarnos, quien puede fortalecernos para que la obediencia que en algún momento tuvimos a su palabra, cuando alguien nos habló del Evangelio y creímos, y Él nos puede confirmar para que continuemos obedeciendo el Evangelio que Dios le reveló a los apóstoles, que ya estaba también anticipado en el Antiguo Testamento. A Él, dice aquí al final del apóstol, al final de la carta, el apóstol Pablo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al final, uno de los más grandes propósitos que tenemos en nuestra vida es glorificar a Dios mediante Jesucristo. Cerca de 160 veces aquí en la carta de los Romanos se escribe en Cristo, por Cristo, a Cristo, es decir, siempre el apóstol trata de que todo lo enfoquemos en Cristo. Dice, por ejemplo, al principio, en la carta que, digo, en el principio de aquí de esta carta, dice que la recibáis en el Señor. Dicen algunos otros pasajes, antes de mí en Cristo, mis colaboradores en Cristo. Entonces siempre, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos es porque estamos en Cristo. Es decir, lo que hagamos en su iglesia, cómo servimos al Señor, es porque estamos en Cristo y para la gloria de Dios. Y a ellos le debemos todo, a Dios, al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Les debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, y no debemos hacer más que glorificar su nombre, agradecer el tremendo, el enorme, el invaluable sacrificio del Señor Jesús, que Dios nos haya elegido para hacernos sus hijos, y que el Espíritu Santo esté trabajando día tras día tras día en la santificación de nuestra vida, para que podamos presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arrugas. Y es que esta carta fue muy hermosa para mí, y la verdad es que aprendí muchísimo de ella, me ha ayudado a entender muchas cosas que en algún momento yo leía así nada más de pasada y ni siquiera me ponía ahí a pensar un poquito. Pero mis hermanos, busquemos que todo lo que hemos aprendido se haga vida en nuestra vida, con la ayuda de Dios, con la participación
el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y nunca nos olvidemos que todo es para su gloria. Reconozcamos siempre la labor de cada uno de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Demos gloria a cada uno de ellos, que nuestra vida glorifique a nuestro Dios, y compartamos este evangelio. Este evangelio es para que estemos trabajando en compartirlo, y que más gente conozca del Señor Jesucristo y puedan llegar a la salvación, como en el momento también nosotros llegamos con corazones ahora agradecidos. Tal vez en los momentos en los que conocimos, pues no sabíamos mucho o tal vez nada de la Biblia, pero conforme hemos ido creciendo, pues vamos aprendiendo, y va habiendo también una mayor responsabilidad conforme vamos adquiriendo el conocimiento de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, con esto concluimos la carta a los romanos, y la próxima semana, primeramente Dios, el próximo martes, comenzamos ya con lo de los fundamentos de nuestra fe. De todos modos, primero Dios, nos vemos el jueves. Espero que este jueves sí podamos tener reunión. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Y bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por haber estado todo este tiempo estudiando la carta a los romanos. Ya la otra semana empezamos, Dios mediante, con otro tema. Espero pues que haya sido de bendición toda esta carta, y que pues puedan también haber entendido un poquito de todo lo que les expliqué. No dudo de la palabra, sino a veces pues de la capacidad que podamos tener, ¿sí? Dios les bendiga, cuídense mucho, que descansen. Muy buenas noches.